Johannes Kaiser incrementó sus niveles de apoyo y supo administrar correctamente la distancia entre su candidatura y las candidaturas que lo seguían más abajo. Chile no se despertó hoy. Chile llevaba años sin dormir. Sin dormir por el ruido de la delincuencia que se volvió cotidiana. Sin dormir por la angustia de no saber si el sueldo alcanzaría. Sin dormir por la sensación constante de que el país se iba deslizando lentamente hacia un lugar desconocido, incómodo, peligroso. Durante años se nos dijo que todo era parte de un proceso, que el caos era el precio del cambio, que había que aguantar un poco más, comprender un poco más, ceder un poco más. Pero el cuerpo social tiene un límite, y Chile lo alcanzó. Lo que ocurrió no fue una simple elección, fue un quiebre silencioso. No hubo estallido, no hubo barricadas, no hubo consignas gritadas en la calle. Hubo algo más profundo, más difícil de detectar para las élites. Una decisión íntima, masiva, tomada en silencio por millones de personas que dijeron basta. Basta de promesas incumplidas. Basta de relativizar la violencia. Basta de justificar el desorden. Basta de gobernar desde la ideología mientras la realidad se desmorona. Durante mucho tiempo se subestimó al chileno común, al que madruga, al que trabaja, al que no sale en redes ni en paneles. Se creyó que ese Chile estaba resignado, anestesiado, atrapado entre el miedo y la indiferencia, pero ese Chile estaba observando, tomando nota, sumando agravios. Y cuando llegó el momento, habló, con claridad, con contundencia, sin pedir permiso. Este resultado no nace de una campaña brillante ni de un eslogan afortunado. Nace del cansancio acumulado, de la fatiga moral de un país que vio cómo se normalizaba lo inaceptable, de familias que pasaron de discutir proyectos a discutir seguridad, de adultos mayores que sintieron que el Estado los abandonó, de jóvenes que dejaron de creer en relatos épicos porque la épica no paga el arriendo ni devuelve la tranquilidad. Chile despertó porque entendió algo esencial. No se puede construir futuro sobre el desorden. No se puede hablar de dignidad mientras se pierde el control del territorio. No se puede prometer justicia social mientras la clase media se empobrece, los servicios colapsan y el Estado parece más preocupado de justificar que de resolver. Esa contradicción, repetida una y otra vez, terminó por romper la confianza. Y cuando la confianza se rompe, no hay relato que la sostenga. Este quiebre no fue ideológico, fue existencial. No se votó por una doctrina, se votó por una necesidad básica: recuperar el control, volver a sentir que el país tiene rumbo, que hay límites claros, que la autoridad existe para proteger, no para explicar por qué no puede actuar. Esa fue la pulsión que recorrió Chile de norte a sur, de sectores populares a clases medias, de votantes históricos a personas que llevaban años desconectadas de la política. Aquí comienza todo. No en el nombre del candidato, sino en el estado de ánimo de una nación. Porque cuando un país entero llega a la misma conclusión sin coordinarse, sin marchar, sin gritar, estamos frente a algo mucho más poderoso que una campaña. Estamos frente a un cambio de ciclo. Un ciclo donde el miedo dejó de paralizar y comenzó a empujar decisiones. Donde la paciencia se agotó. Donde la indulgencia con el fracaso terminó. Este despertar no fue alegre. Fue serio, fue sobrio. Fue, en muchos casos, doloroso. Votar dejó de ser una ilusión y se convirtió en un acto de responsabilidad. En una forma de decir: no queremos seguir así. No aceptamos que nos digan que esto es lo mejor que se puede hacer. No creemos que el desorden sea inevitable. No estamos dispuestos a hipotecar otros 4 años.
Aquí nace la pregunta que atraviesa todo este análisis. ¿Por qué Chile llegó a este punto? ¿Qué ocurrió para que millones de personas que durante años escucharon discursos progresistas, inclusivos y bien intencionados, decidieran dar un giro tan claro? La respuesta no está en una frase, ni en un evento puntual. Está en una suma de pequeñas derrotas diarias que el poder decidió minimizar. Este bloque no busca celebrar, busca entender. Porque solo entendiendo este quiebre silencioso se puede comprender lo que vino después. La derrota del gobierno saliente, el colapso del relato de continuidad y la irrupción de una figura que, más allá de simpatías o rechazos, logró encarnar algo que el país estaba pidiendo a gritos sin saber cómo decirlo. Chile no cambió de opinión de un día para otro. Chile se cansó. Y cuando un país se cansa, deja de escuchar excusas y empieza a exigir resultados. Aquí comienza la historia de por qué todo lo que parecía imposible terminó ocurriendo. Aquí empieza el camino que llevó a José Antonio Kast a convertirse en algo más que un candidato, en la respuesta concreta a un estado de ánimo colectivo. En el próximo bloque, vamos a mirar de frente al otro lado de esta historia. El gobierno que prometió cambiarlo todo y terminó siendo castigado con una derrota que va mucho más allá de una elección. Porque para entender por qué Kast ganó, primero hay que entender por qué el oficialismo perdió. Y perdió de una forma que Chile difícilmente olvidará. Para entender por qué Chile giró con tanta fuerza, hay que mirar sin concesiones al gobierno que termina. No desde la caricatura, ni desde el insulto fácil, sino desde los hechos. Porque lo que ocurrió no fue una derrota electoral más. Fue el colapso de un proyecto que prometió transformar Chile y terminó evidenciando sus propias limitaciones. El gobierno de Gabriel Boric llegó al poder montado sobre una promesa poderosa. Ser distinto. Distinto en las formas, distinto en el fondo, distinto en la relación con la ciudadanía. Representaba una generación que decía haber aprendido de los errores del pasado y que aseguraba tener la sensibilidad, la moral y la convicción necesarias para conducir un país herido. Pero gobernar no es interpretar consignas. Gobernar es tomar decisiones, difíciles cuando la realidad no coopera. Y ahí fue donde el relato comenzó a resquebrajarse. La primera gran fractura fue la seguridad. Durante años se relativizó la violencia. Se explicó, se contextualizó, se justificó. Se habló de causas profundas mientras los delitos se volvían más brutales, más organizados, más frecuentes. Chile pasó de discutir modelos policiales a discutir si salir de noche era prudente, de analizar estadísticas a escuchar balaceras como parte del paisaje sonoro. Y frente a eso, el Estado pareció llegar siempre tarde, mal o con dudas. El problema no fue solo la delincuencia, fue la sensación de abandono, de que el gobierno no entendía la urgencia de lo que estaba pasando, de que había una distancia enorme entre el discurso oficial y la experiencia cotidiana de las personas. Mientras desde la moneda se hablaba de procesos, la gente hablaba de miedo. Y cuando un gobierno no logra sintonizar con el miedo legítimo de su población, pierde algo irrecuperable: credibilidad. La migración fue otro punto de quiebre. No por xenofobia como se intentó instalar, sino por descontrol, por falta de política clara, por ausencia de límites. Chile pasó de ser un país receptor ordenado a un territorio sobrepasado, con servicios colapsados, barrios tensionados y una presión creciente sobre salud, vivienda y educación. Y otra vez, el mensaje fue confuso. Un día se prometía orden, al siguiente se relativizaba su aplicación. La señal fue clara:
no había conducción. En economía el golpe fue silencioso pero profundo. La inflación golpeó el bolsillo. El costo de la vida se volvió asfixiante. La clase media, esa que no califica para ayudas pero tampoco tiene espaldas para resistir, comenzó a sentir que todo esfuerzo rendía menos. Emprender se volvió más riesgoso. Invertir, más incierto. Ahorrar, casi imposible. Y frente a eso, el discurso oficial parecía siempre más cómodo, hablando de redistribución futura que de crecimiento presente. El problema no fue la falta de buenas intenciones, fue la incapacidad de transformar esas intenciones en resultados concretos. Y cuando los resultados no llegan, la paciencia se acaba. Chile no castigó una ideología, castigó una gestión. Castigó la sensación de improvisación, castigó la falta de rumbo, castigó la desconexión. Janet Jara intentó representar la continuidad con correcciones. Un tono más duro, un discurso más firme, una imagen de orden dentro del mismo proyecto. Pero el electorado no compró el ajuste cosmético, porque cuando un proyecto fracasa, no basta con cambiar la voz, hay que cambiar el camino. Y eso no ocurrió. Para muchos chilenos, Jara no fue una alternativa nueva, sino la prolongación de un ciclo que ya había mostrado sus límites. Aquí se produjo algo decisivo. El miedo cambió de bando. Durante años se intentó gobernar con el temor al retroceso, a la derecha dura, al autoritarismo. Pero cuando el presente se vuelve insoportable, el miedo al cambio pierde fuerza. Y lo que emerge es otra pregunta, mucho más concreta. ¿Podemos seguir así 4 años más? La respuesta fue no. Un no transversal. Un no que cruzó edades, comunas y trayectorias políticas. Un no que no necesitó grandes discursos para expresarse. Bastó con el voto. Este bloque es incómodo porque obliga a asumir que el fracaso no fue circunstancial. Fue estructural, y cuando un gobierno pierde la confianza en su capacidad de resolver lo básico, seguridad, orden, economía, el electorado busca algo distinto. No perfecto, distinto, y ahí empieza a aparecer con fuerza la figura que este análisis necesita comprender en profundidad. Porque José Antonio Kast no ganó solo por lo que dijo. Ganó por lo que el otro lado dejó de hacer. Ganó porque encarnó una respuesta simple a un problema complejo. Orden, claridad y decisión en un momento donde el país percibía vacilación. En el próximo bloque vamos a entrar en ese terreno. No el del personaje mediático, sino el del símbolo. Vamos a analizar por qué Kast logró conectar con este estado de ánimo colectivo y cómo pasó de ser visto como una opción marginal a convertirse en el canal por el cual Chile decidió cambiar de rumbo. Porque aquí no se trata solo de quién ganó, sino de por qué esa victoria fue tan amplia y tan difícil de ignorar. Hay un punto exacto en toda elección histórica en que algo cambia en el aire. No es un hecho puntual, no es una frase viral, no es una encuesta. Es una suma de pequeñas certezas que, juntas, producen un giro. En Chile, ese giro ocurrió cuando una mayoría silenciosa dejó de justificarse y empezó a decidir. Durante mucho tiempo, apoyar a José Antonio Kast parecía para muchos una opción que debía explicarse. Había que aclarar, matizar, defenderse. Existía un cerco cultural que presentaba su figura como extrema, incómoda, fuera del lugar. Pero ese cerco comenzó a romperse, no porque Kast cambiara su discurso, sino porque la realidad empezó a hablar más fuerte que cualquier caricatura. El clima social estaba agotado. Agotado de promesas que no se cumplían. Agotado de diagnósticos interminables sin soluciones visibles. Agotado de explicaciones sofisticadas para problemas simples. Seguridad,
orden, trabajo, respeto. Y cuando una sociedad entra en ese estado, busca algo muy específico, certezas. Cast ofreció eso. No desde la épica, sino desde la claridad. No desde la emoción fácil, sino desde una línea reconocible. Mientras otros ajustaban su discurso según el público, él mantuvo una coherencia que, con el tiempo, empezó a ser leída como fortaleza. En un escenario de incertidumbre, la coherencia se vuelve un valor político central. Pero el punto clave no fue solo Cast. Fue la comparación. Cada debate, cada entrevista, cada cruce dejó en evidencia una diferencia de fondo. Janet Yara intentó endurecer su tono, marcar carácter, confrontar. Pero esa confrontación no se tradujo en liderazgo, sino en tensión. En vez de transmitir control, transmitió irritación. En vez de proyectar orden, proyectó conflicto. Y Chile ya estaba cansado del conflicto. El votante promedio no buscaba una figura que peleara mejor. Buscaba a alguien que pareciera capaz de gobernar. Y en ese contraste, Cast empezó a verse como una figura más estable, más contenida, más predecible. No necesariamente más carismática, pero sí más confiable para una tarea concreta. Poner orden donde había desorden. Aquí ocurre algo importante que muchos analistas subestimaron. La elección dejó de ser ideológica y pasó a ser práctica. La pregunta no era ¿qué modelo de sociedad quiero en abstracto?, sino ¿quién puede hacerse cargo de este país ahora? Y esa pregunta favoreció a quien parecía tener respuestas directas, aunque incomodaran. El concepto de autoridad volvió al centro del debate. No como autoritarismo, sino como conducción, como capacidad de decir sí y decir no, como disposición a asumir costos. Durante años, la autoridad fue tratada como una palabra sospechosa, pero cuando faltó, su ausencia se volvió evidente, y la gente empezó a valorarla de nuevo. Cast entendió ese momento. No lo creó, pero lo leyó. No intentó agradar a todos. Habló a quienes sentían que el país se les estaba yendo de las manos. A quienes veían que cumplir la ley parecía opcional para algunos y obligatorio solo para otros. A quienes sentían que el esfuerzo ya no era recompensado, sino castigado. Ese mensaje no fue masivo al inicio, pero fue constante. Y la constancia en política acumula. Mientras otros improvisaban, Cast persistía. Y cuando el escenario maduró, esa persistencia encontró su momento. Otro factor decisivo fue el cansancio con la corrección política. Muchas personas sintieron que ya no podían decir lo que pensaban sin ser etiquetadas, que ciertas preocupaciones eran deslegitimadas automáticamente. Cast, con un estilo directo, rompió ese cerco. Dijo cosas que muchos pensaban, aunque no se atrevieran a expresar. Y eso generó identificación. No se trata de estar de acuerdo con cada palabra. Se trata de reconocer un clima. Un clima donde la gente valora la franqueza por sobre el cálculo. Donde prefiere una postura clara a una ambigüedad elegante. Donde el discurso sin rodeos se percibe como honestidad. Así, poco a poco, el apoyo dejó de ser defensivo y pasó a ser afirmativo. Ya no era «no soy de Cast», pero empezó a ser «sí, voto por Cast». Ese cambio de lenguaje es clave, porque marca el momento en que una opción deja de ser reactiva y se convierte en proyecto. Este bloque es el corazón del giro. Aquí Chile no solo rechazó algo, eligió algo. Eligió una promesa de orden, de estabilidad, de recuperación de la autoridad del Estado. Eligió creer que era posible volver a poner reglas claras. Eligió apostar por un cambio que no prometía utopías, sino control y dirección.
En el próximo bloque vamos a profundizar en por qué esa elección no fue solo racional, sino también emocional y patriótica. Porque detrás de esta votación hay algo más profundo que la contingencia. Hay una idea de país que quiso volver a afirmarse. Y entender eso es clave para comprender no solo esta elección, sino el Chile que viene. Hay elecciones que se ganan con programas, con cifras, con promesas concretas. Y hay otras, mucho más profundas, que se deciden en un plano distinto, el de la identidad. Esta fue una de esas, porque en el fondo, lo que ocurrió no fue solo un cambio de preferencia electoral. Fue una reafirmación de pertenencia. Durante años, una parte importante de los chilenos sintió que amar a su país se había vuelto incómodo, que hablar de patria, de orden, de símbolos, de fronteras, de autoridad, era visto con sospecha, como si esos conceptos fueran antiguos, peligrosos o moralmente incorrectos. Ese desplazamiento cultural no ocurrió de un día para otro, pero fue acumulando malestar. Y ese malestar silencioso al comienzo terminó encontrando una vía de expresión política. José Antonio Kast no inventó el patriotismo, pero fue el único que se atrevió a hablar de él sin pedir disculpas. Mientras otros reducían la idea de país a una suma de demandas sectoriales, Kast habló de Chile como una comunidad, como algo que precede al individuo y que precisamente por eso debe ser cuidado. Ese mensaje tocó una fibra profunda, porque cuando una sociedad atraviesa crisis prolongadas, seguridad, migración, economía, cohesión social, surge una necesidad básica: volver a reconocerse como un nosotros. Y ese nosotros no se construye solo con derechos, sino también con deberes, con límites, con reglas compartidas. Aquí se produce uno de los quiebres más importantes de esta elección. Janet Jara representaba la continuidad de un relato donde el conflicto es permanente, donde la sociedad se entiende como una suma de grupos enfrentados, donde la política gira en torno a culpables y víctimas. Kast, en cambio, propuso una idea distinta: la de reconstruir un marco común. No fue una propuesta romántica, fue de hecho bastante dura. Habló de disciplina, de cumplimiento de la ley, de consecuencias. Pero esa dureza fue leída paradójicamente como cuidado, como una forma de proteger aquello que se sentía amenazado. El votante no estaba buscando ternura estatal, estaba buscando protección. Protección frente a la violencia, frente al desorden, frente a la sensación de abandono. Y en ese plano, el discurso de Kast resultó más convincente que cualquier promesa asistencial. Hay otro elemento clave que no puede ignorarse: la fatiga moral. Muchos chilenos sintieron que durante años se les exigió empatía infinita, pero sin reciprocidad. Que se les pidió comprender todo, tolerar todo, justificar todo, y que mientras tanto sus propios problemas eran relativizados. Ese desequilibrio generó resentimiento, pero también una búsqueda de equilibrio. Kast no habló de excluir, pero sí de priorizar. Y esa idea, Chile primero, fue recibida no como egoísmo, sino como supervivencia. Aquí el patriotismo dejó de ser un concepto abstracto y se volvió cotidiano. Se tradujo en cosas simples: poder salir tranquilo, que el esfuerzo valga la pena, que la ley se aplique a todos, que el Estado esté del lado del ciudadano que cumple. Esa es la patria concreta que mucha gente sintió que estaba perdiendo. El voto por Kast fue, en gran medida, una forma de decir basta. Basta de experimentar, basta de relativizar lo básico, basta de gobernar desde la culpa. Fue una afirmación de límites en un país donde los límites parecían haberse diluido. Y lo más relevante,
ese mensaje no vino cargado de odio. Vino cargado de cansancio, un cansancio que ya no quería gritar sino ordenar, que ya no quería marchar sino reconstruir, que ya no quería promesas épicas sino normalidad. Por eso el resultado fue tan contundente. Porque cuando una identidad colectiva se activa, no lo hace a medias. Se expresa con fuerza, y eso fue lo que vimos. Una mayoría que decidió dejar de esconder sus convicciones y expresarlas en la urna. En el próximo bloque vamos a analizar por qué esta victoria no solo fue amplia, sino estructural. ¿Por qué no se explica solo por errores del adversario, sino por un cambio profundo en el sentido común chileno? ¿Y qué implica eso para el futuro inmediato del país? Para entender por qué José Antonio Kast ganó con tanta diferencia, hay que abandonar una explicación cómoda pero equivocada. No fue solo por los errores de su adversaria. No fue solo por una mala campaña, ni por un debate fallido, ni por una frase desafortunada. Eso explica movimientos marginales, no un vuelco de esta magnitud. Lo que ocurrió fue más profundo. Cambió el sentido común del país. Durante años, el relato dominante instaló ciertas ideas como incuestionables. Que el problema siempre era estructural. Que la responsabilidad individual era secundaria. Que el orden era sospechoso. Que la autoridad era opresión. Que poner límites era falta de empatía. Ese marco cultural se fue imponiendo en universidades, medios, políticas públicas y discursos oficiales. Pero el sentido común no vive en seminarios. Vive en la experiencia diaria. Y la experiencia diaria empezó a contradecir ese relato. Cuando la violencia dejó de ser excepcional y se volvió rutina. Cuando el comercio cerró más temprano. Cuando los colegios suspendieron clases por amenazas. Cuando la migración descontrolada saturó barrios completos. Cuando el esfuerzo dejó de garantizar progreso. Ahí algo se quebró. La gente no cambió de ideología, cambió de prioridades. Ese es un punto crucial. Muchos votantes de Cáceres no se volvieron de derecha en el sentido tradicional, se volvieron pragmáticos. Empezaron a valorar cosas que antes daban por sentadas. Seguridad, previsibilidad, reglas claras, autoridad legítima. Y al no encontrarlas en el gobierno, las buscaron en la oposición. Kast entendió ese cambio antes que nadie. No intentó suavizar su mensaje para agradar a todos. Hizo lo contrario. Habló directo al nuevo sentido común que estaba emergiendo. Un sentido común cansado de explicaciones eternas y urgido de soluciones concretas. Mientras Janet Jara insistía en matices, diagnósticos complejos y marcos ideológicos, Kast ofrecía certezas, tal vez no siempre cómodas, pero claras. Y en momentos de crisis, la claridad pesa más que la sofisticación. Aquí aparece otro elemento decisivo: la coherencia. Kast fue el mismo antes, durante y después de la campaña. No cambió su discurso según la audiencia. No ajustó sus convicciones para captar votos de último minuto. Eso, paradójicamente, generó confianza incluso en quienes no compartían todo su programa. Porque la coherencia comunica algo muy básico: previsibilidad. Y la previsibilidad es un valor enorme cuando un país se siente desordenado. En contraste, la candidatura de Jara fue percibida como una construcción estratégica, como un intento de moderación que no terminaba de convencer. Sus vínculos, su base política, sus respaldos históricos chocaban con el tono que intentaba proyectar. Esa tensión fue leída como ambigüedad. Y cuando la gente huele ambigüedad en tiempos inciertos, se aleja. Otro factor clave fue la comparación implícita con el gobierno saliente.
Aunque Jara intentó diferenciarse, nunca logró romper del todo con la administración de Boric. Su candidatura fue interpretada justa o injustamente como continuidad, y esa continuidad pesó como una mochila demasiado grande. Kast, en cambio, encarnó la idea de quiebre, no solo político sino cultural. Un quiebre con la permisividad, con el desorden, con la política como experimento social. Para muchos, votar por él fue cerrar una etapa. Aquí se produce el cambio estructural, cuando una mayoría decide que el problema ya no es falta de derechos, sino falta de orden. Que el problema ya no es ausencia de Estado, sino un Estado que no cumple su función básica. Que el problema no es la autoridad, sino su ausencia. Ese giro no es menor. Reconfigura el mapa político completo. Por eso esta victoria no es solo un triunfo personal de Kast. Es una señal para todo el sistema, un mensaje claro. El país quiere estabilidad, quiere reglas, quiere protección, quiere normalidad. Y está dispuesto a respaldar a quien se comprometa a ofrecerla, incluso si eso implica decisiones duras. El sentido común chileno ya no gira en torno a consignas épicas, sino a preguntas concretas. ¿Puedo vivir tranquilo? ¿Vale la pena esforzarse? ¿La ley se cumple? ¿El Estado me cuida o me abandona? Kast supo responder esas preguntas con una narrativa simple, pero potente. Y esa narrativa encontró terreno fértil, porque la experiencia diaria la respaldaba. En el último bloque, vamos a mirar hacia adelante. ¿Qué expectativas se abren ahora? ¿Qué riesgos existen? ¿Y por qué esta victoria no es un cheque en blanco, sino una enorme responsabilidad? Porque ganar con tanta contundencia no solo otorga poder, exige estar a la altura del momento histórico que Chile acaba de abrir. La noche en que se confirmó el triunfo de José Antonio Kast no fue solo una celebración electoral. Fue, para millones de chilenos, una exhalación colectiva, como si el país hubiese contenido la respiración durante años y por fin pudiera soltarla. Pero cuando se apagan las luces del comando y termina el discurso, comienza lo verdaderamente difícil. Porque esta victoria no es un punto de llegada, es un punto de partida. Chile no votó solo por un nombre. Votó por una expectativa, por una promesa implícita, que el desorden no será la nueva normalidad, que la violencia no será tolerada, que el esfuerzo volverá a tener sentido, que el Estado volverá a estar del lado del ciudadano común y no de los abusadores del sistema. Y ahí está el primer desafío, no defraudar ese mandato. Ganar con tanta contundencia puede ser una bendición o una trampa. Es una bendición porque otorga legitimidad política y margen de acción. Pero es una trampa si se confunde respaldo con cheque en blanco. La gente no votó para delegar su criterio. Votó para exigir resultados. La expectativa es alta, pero también es concreta. No se espera magia. Se espera dirección. Prioridades claras. Un gobierno que entienda que hay urgencias que no admiten demora. Seguridad, control fronterizo, reactivación económica, fortalecimiento institucional. No como eslogans, sino como políticas visibles en la vida cotidiana. Hay algo que este proceso dejó en evidencia. Chile ya no tiene paciencia para experimentos. La ciudadanía aprobó el discurso refundacional y sintió sus costos. Ahora quiere gestión, quiere orden, quiere que las reglas se cumplan para todos, sin excepciones ideológicas ni privilegios encubiertos. Por eso el liderazgo que se espera de Kast no es solo firmeza, sino templanza. Firmeza para enfrentar intereses que se resistirán al cambio. Templanza para no caer en la lógica del péndulo, donde todo se corrige con exceso. Gobernar después de una polarización tan intensa exige carácter,
pero también inteligencia política. Otro punto crucial será la capacidad de construir gobernabilidad sin diluir convicciones. El país habló claro, pero el sistema institucional sigue siendo complejo. Negociar no es claudicar, pero tampoco puede convertirse en parálisis. Encontrar ese equilibrio será una de las pruebas más duras del nuevo ciclo. También hay una expectativa moral. Muchos votaron por Kast no solo por su programa, sino por lo que representa. Una idea de responsabilidad, de consecuencia, de coherencia. Eso obliga a estándares altos, tanto en el discurso como en la conducta. Cada error será amplificado. Cada contradicción será utilizada para desacreditar no solo a un gobierno, sino a la idea de cambio que lo llevó al poder. Y quizás lo más importante, esta victoria no elimina las divisiones del país, las revela. Chile sigue siendo plural, diverso, con heridas abiertas. Gobernar no significa ignorarlas, pero tampoco someterse a ellas. Significa ofrecer un marco común donde las diferencias puedan existir sin destruir la convivencia. Aquí aparece una palabra clave: patria. No como consigna vacía, sino como espacio compartido. Como la idea de que, pese a pensar distinto, hay reglas mínimas que nos permiten vivir juntos. Seguridad, ley, respeto, trabajo. Sin eso no hay proyecto posible. Por eso este momento es histórico. No porque un sector haya ganado, sino porque el país decidió cambiar de rumbo. Decidió decir basta. Basta a la improvisación. Basta a la violencia normalizada. Basta a la política desconectada de la realidad. Ahora, la responsabilidad no es solo del presidente electo. Es también de quienes lo apoyaron. De no desaparecer después del voto. De exigir, fiscalizar, participar. De entender que la democracia no se agota en una papeleta. La pregunta que queda abierta y que define lo que viene no es solo si Kast cumplirá. Es si Chile sostendrá el mandato que expresó. Si tendrá la constancia para acompañar un proceso de reconstrucción que no será rápido ni fácil. Si sabrá distinguir entre decisiones impopulares pero necesarias y errores que deben corregirse. Porque lo que ocurrió en esta elección fue un acto de madurez colectiva. Un país que miró su experiencia reciente y decidió aprender de ella, que entendió que el futuro no se construye solo con buenas intenciones, sino con decisiones firmes. Hoy comienza una nueva etapa. Con esperanza, sí, pero también con vigilancia, con orgullo, pero sin triunfalismo, con patriotismo, no como grito, sino como compromiso diario. Chile habló, fuerte y claro. Ahora toca estar a la altura de lo que dijo. Si llegaste hasta aquí y sientes en el pecho ese mismo amor profundo por Chile, entonces este canal también es tu casa. Suscríbete si te consideras un patriota, porque no basta con sentir amor por la patria. Haz tu parte. Comparte este video. Habla con tus amigos, con tus vecinos, con tu familia. Que nadie se quede afuera. Que nadie diga después, no lo vi venir. Porque la única forma de hacer patria en esta batalla cultural es levantando la voz, participando, sumando. Y si quieres apoyar activamente a que este contenido siga existiendo con total independencia, puedes hacerlo directamente desde el comentario fijado. Cada apoyo, cada suscripción, cada vez que compartes, es una forma real de defender a Chile. Nos reencontramos en el próximo análisis de Chile sin maquillaje, donde seguiremos diciendo las cosas como son, sin miedo y con amor por nuestra patria.